Muy buenas noches, estudiantes. En esta ocasión les traigo problemas del tema de corriente continua, la introducción de las leyes de Ohm y de Kirchhoff. Bien, comenzamos a resolver un problemita. Ejemplo, determine el valor de la corriente I y la tensión Bs en el circuito de la figura. Esta es la figura. Tenemos acá dos resistencias, una fuente de corriente y una fuente de voltaje. La corriente se mide en la fuente de voltaje y el voltaje Bs en la fuente de corriente. Al resolver nos debe dar las respuestas: I igual a 2 amperios y Bs igual a 14 voltios. Bien, entonces para resolver el problema tenemos que ver la polaridad de los voltajes y también la dirección de las corrientes, ¿no? Por ejemplo, esta fuente de voltaje que es 12 voltios es el mismo voltaje donde en esta resistencia de 4 ohmios. La polaridad sería la misma, ¿no? Más arriba y menos abajo. ¿Qué más? También cuando esta corriente va 1 amperio hacia arriba, ¿no? Siempre cuando ingresa la corriente es más y donde sale es menos la polaridad. Ahora bien, también la corriente va siempre en las resistencias de más hacia menos. Por ejemplo, acá la corriente I1 tendría que ser hacia abajo necesariamente. Ya que yo le llamado I1 esta variable, ¿no? Muy bien, entonces procedemos a resolver. Entonces acá tenemos lo siguiente, las dos leyes, recordando, ¿no? La ley de Ohm, que es el voltaje o diferencia potencial, es igual al producto intensidad de corriente por la resistencia eléctrica. Las leyes de Kirchhoff son dos. La primera ley, que es la también llamada ley de nodos, que dice que la sumatoria de corrientes que entran o salen del nodo, todo sumado me debe dar igual a cero. La segunda ley establece que la sumatoria de voltajes en un circuito de lazo cerrado me debe dar cero, ¿no? Es la segunda ley de Kirchhoff, también llamada ley de Malles. Bien, para resolver este problema pues es sencilla, ¿no? Por ejemplo, si quiero hallar la corriente 1, pues me fijo en su voltaje. ¿Cuál es su voltaje? Pues el mismo que está al lado, 12 voltios, está en paralelo. Entonces 12 voltios entre 4 ohmios, ¿no? Despejando de acá, pues, ¿no? Si quiero corriente, entonces sería voltaje sobre resistencia de la ley de Ohm. 12 voltios sobre 4 ohmios me da 3 amperios. Si quisiera la corriente I, ya lo que quiero, ¿no? Entonces esta corriente I me fijo en el nodo superior. Entonces la corriente 1 amperio está ingresando, y también está ingresando, y 1 sale. ¿Sí? Entonces eso planteamos, ¿no? 1 amperio más I, o I más 1 amperio, es igual a ¿quién? A I1, que vale ¿cuánto? 3 amperios. De aquí despejamos I, que es 1 amperio pasa restando, entonces ya I valdría 2 amperios. Primera respuesta. Luego el voltaje Bs vendría a ser ¿cuánto? Pues acá nos fijamos lo siguiente, que la polaridad Bs, esa se lo decía por el problema, es más menos, pero la polaridad de las resistencias como es, si lo leemos, si damos la lectura en sentido horario, mira, aquí es menos más, aquí sería más menos, ¿no? Polaridad opuesta a las resistencias. Por lo tanto, cuando tengas esa polaridad opuesta, pues puedes igualar eso, ¿no? La polaridad de esto debe ser igual a la suma de estos dos voltajes. ¿Ya? Entonces el voltaje Bs vendría a ser, ya que son los voltajes, pues producto de resistencia por corriente, ¿no? Entonces sería 2 ohmios por su corriente, que es 1 amperio. El otro vendría a ser también, ¿no? 4 ohmios por I1, que es 3 amperios. O de frente, pues 12 voltios, ¿no? Y al sumar 2 por 1, 2 voltios, 4 por 3, 12 voltios, 12 más 2, 14 voltios. Que es toda la solución de la primera pregunta. Continuamos con otro problemita más. Dice, ¿no? En el circuito de la figura, cuando el interruptor S está cerrado, la tensión B1 es 10 voltios. ¿Cuál es el valor de la corriente I1 cuando el interruptor S está abierto? Aquí hay un interruptor, ¿sí? Primero está cerrado, luego se abre, y en este caso, ¿cuál es la corriente I1? Al resolver nos debe dar 6 miliamperios, ¿sí? Entonces tenemos que resolver en el caso cuando está primero cerrado y cuando está abierto luego. Así que procedemos a calcular, pero antes definamos, ¿no? Por ejemplo, un voltaje de ayuda que sería el Bs, le llamamos acá, ¿no? Este voltaje pues es el de 3 kiloohmios, o también sería de 2 kiloohmios, pues en paralelo, mismo voltaje. Bien, entonces en el caso de cerrado, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces este interruptor está conectado, está cerrado. Entonces las dos resistencias 2 kiloohmios y 3 kiloohmios estarían en cortocircuito. Incluso Bs, su valor no habría, sería 0. Por lo tanto, el voltaje B sub 1 que ya nos dan para el caso de interruptor cerrado, 10 voltios, vendría a ser la corriente que ingresa, la corriente de la fuente, por la resistencia, que es 1 kiloohmio, ¿no? Como está planteado acá. Voltaje 1 igual a esa corriente que quiero hallar de la fuente por la resistencia 1 kiloohmio. De aquí despejo la corriente de esa fuente, que sería el voltaje 1 sobre 1 kiloohmio.
Ese voltaje vale 10 voltios sobre 1 kiloohmio sería 10 miliamperios, la corriente de la fuente. Ahora analizamos en el caso de interruptor abierto. En este caso, pues como ya está abierto, entonces las resistencias de 2 y de 3 kiloohmios están operativas, ¿no? Hay corriente, hay voltaje, todo. Pero vamos a reducirlo esto de acá, ¿no? 2 kiloohmios con 3 kiloohmios como están en paralelo. Entonces, para calcular el equivalente, aplicamos pues la suma de los inversos y todo la menos 1. De esa manera, pues la resistencia equivalente de 2 y de 3 me sale 1,2 kiloohmios. Si quiero calcular el voltaje BS, el de acá, pues puedo calcular en la resistencia equivalente, ¿no? Entonces sería simplemente el producto de la corriente que circula por ahí por la resistencia equivalente. Entonces la corriente es la de la fuente de corriente, 10 miliamperios, por la resistencia que es 1,2 kiloohmios. Al multiplicar, mili con kilo se van, amperio ohmio me queda voltio, o sea 12 voltios. Si quiero la corriente 1, entonces BS 12 voltios es el mismo para ¿quién? Para 3 kiloohmios y para 2 kiloohmios. Por lo tanto, I1 vendría a ser BS sobre 2 kiloohmios. 12 voltios sobre 2 kiloohmios. Le dio 6 miliamperios y tenemos resuelto el problema. Muy bien, jóvenes, eso sería todo por este tema. Hasta la próxima, gracias por su atención, hasta luego.